Ricardo, ¿qué es idolatría? ¿Qué usted entiende por idolatría? Adorar estatuas, adorar figuras, fotos, cualquier cosa que no sea nuestro Dios. Exacto. Cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra devoción en algo que no es Dios. La definición que yo encontré en el diccionario Webster dice: idolatría es la adoración, devoción excesiva o reverencia a una persona o cosa. Un ídolo es lo que ocupa el lugar del único y verdadero Dios en nuestras vidas. Esto es idolatría. Amén. Y a veces la Biblia nos menciona directamente, llama dos cosas como idolatría. Y una es, como dijo nuestro hermano, adorar imágenes. Y la otra, ¿saben cuál es la otra? Que la Biblia lo llama como idolatría directamente. Avaricia, el amor por el dinero, que dice la palabra, es otra forma de idolatría. Y yo he escuchado personas que han dicho, han sacado su billete y han dicho, ¿sabes qué? Queriéndole uno predicar. Ellos, no me digan más nada, este es mi Dios, el dinero. En este es el que yo confío. Teniendo este a la mano, yo estoy bien. Ellos de poner confianza en el Dios verdadero, never. Bueno, nuestra meta es ir y someter las fuerzas del maligno a los pies de Jesucristo y traer a Él a los que logremos rescatar. Sabemos que el mundo está perdido, hermanos, en la idolatría. El mundo. Esto es algo que se mueve de diferentes, aún en nuestra época y aún con nuestros jóvenes, ellos practican la idolatría, pero de una manera diferente. Cada religión tiene su forma de idolatría porque ellos tienen su propio Dios. Amén. Y todos los seres humanos que están constantemente buscando cómo suplir y satisfacer esa necesidad en su vida, buscan de igual manera a quién adorar. Y una de las cosas que adora la nueva era es el ser humano. Ellos se consideran a sí mismos como Dios. Le han dicho, tú tienes el poder por dentro, tú tienes que estar en contacto con la fuerza. Pero esa fuerza, tú eres Dios. Tú no necesitas que nadie te diga lo que tú tienes que hacer, porque tú mismo eres Dios. Y eso era lo que aparentemente andaba buscando Eva. Bien sabe Dios que tú vas a ser como Él. Eso fue lo que a ella le llenó el oído. Le llenó el oído. Ya no tienes tú que escuchar a Dios que te diga lo que está bien y lo que está mal. Y nuestra misión como cristianos es entonces ir a rescatar a esas almas que están atrapadas por el maligno. La idolatría es la costumbre pagana en contraposición a la palabra de Dios de fabricar estatuas o hacer imágenes con el fin de adorarlos o tenerlos por dioses o confiar en ellos. ¿Ustedes creen que las personas confían en esas estatuas que ellos mismos compran? Porque ya muchas ya tienen su negocio de vender las estatuas. ¿Confían en ellos? Sí, pero de una manera, devota. Este sí te hace el milagrito. Tú tienes que comprarte porque este sí que es bien bueno. Ese me cumplió todos estos. Hermanos, yes. Y la palabra dice, el Señor fue tan enfático que Él dijo directamente, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Qué difícil hay de entender de este versículo. ¿Será que la gente no han entendido? Porque los católicos tienen esta Biblia también. Entonces, ¿qué es lo que no? ¿Será que no está claro el versículo, lo suficientemente claro? Es que no tanto lo que oyen, sino lo que viven. Lamentablemente, las generaciones en las cuales vivimos vienen de una generación pagana. Unas tradiciones que están muy arraigadas en el abuelo, en el bisabuelo, en el tatarabuelo, entonces eso lo va transmitiendo de generación en generación hasta que llega a nuestro punto que entendiendo la Biblia, por eso dice que conoceremos la verdad y esta nos libertará. Amén. De lo que realmente quiere decir lo que el Satanás está haciendo
Entonces, no es de que no se entienda, sino que es más fuerte ahora sí que la costumbre que lo que dice la lo que han aprendido, y así mismo es que yo sé lo que tú me estás diciendo, pero es que tú no entiendes, es que sí me funcionó. Y entonces en esa mentira de Satanás, el corazón de la gente está atrapada. Y la idolatría es la farsa que el diablo inventó, porque esto no viene de Dios. Dios mismo no se va a contradecir. Esto viene del Dios, de Satanás, del diablo, para desviar la adoración de nosotros, para quitar nuestra mirada y nuestra confianza de Dios. Y el mundo está lleno de ídolos destinados a usurpar o tomar el lugar de Dios en el culto y en la adoración. En otras palabras, el poder que hay detrás de la idolatría, el poder es el poder y actividad de los demonios, es lo que hemos aprendido. Así es que en sí, el ídolo, como decía Pablo, no tiene ningún poder. El muñeco en sí, el amuleto en sí, la pata de conejo, la herradura, la estatua, esos son objetos inanimados que en sí no tienen ningún poder. Pero hay alguien detrás de esas cosas que es el que ha movido el corazón de la gente y engañado a la humanidad a desviar su mirada y su confianza del Señor, a ponerla entonces en estas cosas que sí está recibiendo el culto y la adoración que se le están rindiendo a estas cosas. Pero sabemos que el poder de Jesucristo es mucho mayor. Si nosotros no hemos entendido eso todavía, entonces se nos va a ser difícil desprendernos de esas cosas. Pero sabemos que Jesucristo es mayor que los demonios. Amén. En los tiempos modernos tenemos, ahí en iglesias se ha metido otro tipo de enseñanza que es la que ha perjudicado. Yo no sé si hablaron de eso porque estaba tratando de apurarme. Y eso de que salió ahora, que el chicle milagroso, que la patadita de la bendición, que la cachetada ungida, y que la manguera de las bendiciones también, y todas esas cosas se convierten en amuletos a idolatría que el hombre utiliza para atraer masas, porque es increíble el montón de gente que atrae, porque la gente está acostumbrada, es como que algo que traemos nosotros de naturaleza, que queremos ver algo, queremos físico, sentir o algo. Aunque me pegue una cachetada, ya soy bendecido. Dolió, pero eso vino del cielo. Sí. Y el que quiera sentir algo, pues me avisa. Casi ahí. A la patada bendecida, ¿no? Bueno. Y hasta venden el agua del Jordán y no sé cuántas cosas más, y la gente pues están poniendo su fe y su confianza en esas cosas. Bueno, entrando inmediatamente en lo que habíamos leído en Éxodo 20, dice que la idolatría es el pecado más desafiante que los seres humanos cometen contra Dios, y es el primero de los 10 mandamientos de la ley de Dios, y es la prohibición terminante de tener dioses ajenos. El que incurre en la idolatría está ofendiendo a Dios. ¿Por qué dice entonces que es uno de los pecados más desafiantes? Ustedes saben lo que es un desafío, un reto. Yo hablo mucho, pero quiero decir algo. Yeah. Es como esto, me caso contigo, llego a mi casa, tengo a mis hijas, hago todo, trabajo, mantengo el hogar, o sea, todo lo que tengo en mi casa es por lo que yo he hecho. Y llega otro hombre y le dan la gloria a ese hombre, que no hizo nada. Imagínate. Qué desafiante es eso. Sí. Al extraño van y le dan el cariño, le dan las gracias. Ese es un muy buen ejemplo que nos trae ahora a nosotros, como nos lo aclara mucho más. Pero en la palabra vemos cómo el Señor compara nuestra relación con Él con una relación de esposo y esposa, de igual manera. Así que cuando el ser humano está dándole gloria y atención y entrega a un ídolo, es como si estuviera engañando a Dios o faltándole a Dios de igual manera. Así es como el Señor
lo compara. Y adúltero, así mismo, esa es la palabra, un adúltero. Y cuando empieza en Éxodo 20, que todos conocemos que es donde habla de los 10 mandamientos, el Señor empieza identificándose a sí mismo. Antes de él hablar al pueblo, le dice primero quién él es. ¿Y qué es lo que le dice primero? ¿Quién él es? Jehová Dios. Yo soy Jehová, Tu Dios. tu Dios. Yo soy Jehová, tu Dios. Y la palabra Jehová o Yahvé significa el que era, el que es y el que será. Así que Él es el Dios de antes de que tú existieras, el Dios de ahora que tú existes y el Dios del futuro. No hay nadie antes que Él, ni durante su existencia, ni después de Él tampoco habrá nadie más que Él. El que se manifestó antes y el que se manifestará en el futuro también. Así que Él se identifica a sí mismo como quien Él es. Y después le dice, por si acaso ustedes no saben quién soy yo fui el que los saqué a ustedes de Egipto, de tierra de esclavitud. Yo fui el que los saqué a ustedes de casa de servidumbres. Así que Él se identifica no solamente por quién Él es, sino por las maravillas, por las obras que Él hizo con el pueblo. Con el pueblo. Y como dijo al principio, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando dice la palabra dioses ajenos, porque son dioses de los otros pueblos, o dioses que adoran los demás, dioses ajenos delante de mí. Los egipcios, no sé si ustedes han visto documentales, pero ellos adoraban toda clase de dioses con forma mitad hombre y mitad toro, mitad gatos, sí, diferentes. Ellos hacían imágenes de animales con el cuerpo de seres humanos. Esos eran los dioses de los egipcios, como híbridos. Y a pesar de que el pueblo de Dios, cuando el Señor los sacó de Egipto, vieron todas esas maravillas, estando dentro del pueblo, ellos vieron cómo el Señor los protegió de las plagas, mientras el pueblo de Egipto estaba sufriendo las plagas que el Señor mandaba, y ellos sabían de parte de Moisés que ese era Dios mismo actuando. Y una de las más grandes maravillas fue cuando el Señor protegió a los primogénitos de sus propios hijos, y ellos pudieron escuchar el dolor y el llanto de los egipcios cuando perdieron a sus hijos. Y con todo y esto, con todas estas maravillas de cómo vieron también el ejército de los egipcios morir en el mar, cuando el mar rojo se abrió y ellos pudieron pasar en seco, que eso fue otro milagro. El Señor los sacó y caminaron por poco tiempo, y el Señor llamó a Moisés a la montaña. ¿Y se acuerdan cuánto tiempo estuvo Moisés en la montaña? 40 días. Ese poquito de tiempo fue suficiente para que el pueblo se olvidara de todas esas maravillas que Dios había hecho. ¿Y qué le dijeron a Aarón? Haznos un becerro. Ya que Moisés ya no baja más. ¿Y qué pasó con Dios? ¿Qué pasó con el Dios Todopoderoso que lo sacó desde que lo acababa de sacar de Egipto? Él se tarda mucho. Querémoslo ahora, no ahora. Nos parecemos a ellos, ¿verdad? Sí. Hoy nos parecemos a ellos. Bueno, como el Señor nos responde, yo voy a buscar otra manera de que llegue más rápido mi petición. Al Señor nos protege por un amuletito. Eso es ahora, ¿no? Por eso, hermanos, hay personas que me han dicho, pero es que si Dios hiciera más milagros, como lo hacía en el tiempo de Jesús, la gente creería. No, hermanos. Si eso fuera cierto, el Señor estuviera haciendo milagros hoy como Él los hacía antes. Está comprobado que aún aquellas personas que vieron los milagros que hizo Jesús, ¿qué les dijo el Señor? A esa gran multitud que Él alimentó, ¿qué les dijo cuando regresaron al siguiente día? Que nada más lo buscaban por lo que les daba. Ustedes solamente me buscan por los panes que yo les di. Así que vieron un milagro espectacular. Y lo querían a Jesús para que le siguiera haciendo milagros. No para servir a Dios, no para entregar su corazón, no para cambiar de vida y decir, oh, este hay que escucharlo, porque este sí viene con palabra de Dios y hemos actuado mal. No, ahí no hubo ningún cambio en el corazón.
sino lo que interés. Lo que había nada más era interés. Gloria a Dios cuando el Señor quiere manifestarse y muestra milagros de esa calidad, de esa naturaleza que nosotros podamos ver. Pero nosotros no necesitamos los milagros para creer en Dios. ¿Qué dijo él? Bienaventurado aquel que creyó sin ver, le dijo a Tomás. Así que nosotros somos bienaventurados. Amén. Y yo quiero que alguien me busque rápidamente Isaías 44, 16 al 20, que me lo lea con mucho... ¿Cuál, Isaías? Isaías 44, 16 al 20. Ajá. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado. Permíteme, I'm sorry, dame un segundito para que sepan, porque es que como que lo corté a la mitad. De lo que él va a leer ahora, trata de un hombre, esto es Isaías, está hablando sobre lo mismo, la idolatría, de un hombre que va al campo y siembra un árbol, la lluvia cae, lo riega y la lluvia lo hace crecer. Y después que el árbol está grande, entonces va a leer Hermino. 44:16. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Hasta el 20. Amén. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimentaba, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Exactamente. Este hombre va al campo, siembra un árbol, el árbol crece, entonces corta el árbol y dice, ok, voy a coger parte de esta leña para calentarme, voy a hacer una fogata. La otra parte lo voy a usar para cocinar, para hacer un asado, para comer. Y la otra parte que me sobra, voy a hacer un dios. Y luego me voy a postrar. Y le voy a pedir a ese Dios que me libre. Y digo, wow. Y entonces dice, las personas están ciegas. Ellos han escogido cerrar su corazón a Dios, como dice la palabra, que entonces el Señor los entrega a sus malos deseos, y las personas llegan hasta lo profundo de hacer esa tontera, porque como dice ahí, oye, pero tú no te sientas a recapacitar y a decir, fue con mis propias manos que yo lo creé, para entonces pedirle a este pedazo de madera que me proteja, que me libre. Y en esa conducta es que anda el ser humano. ¿Quién es mayor? ¿Quién es más fuerte? ¿La persona o el pedazo de madera? ¿El pedazo de madera es más fuerte? Nosotros como seres humanos tuvimos el poder de hacer con ese pedazo de madera lo que nosotros quisiéramos. El pedazo de madera no se pudo defender. Nosotros cogimos el pedazo de madera y lo partimos y le echamos al fuego. ¿Y qué dijo la madera? Nada, la dejaste ahí que se quemó. El otro pedazo yo dije, ¿sabes qué? Voy a cocinar un pedazo de carne. ¿Y qué dijo la madera? No me quemes, o me voy a defender. No, la madera no se defendió. Y entonces, yo con mis manos formé una imagen en esa madera para entonces doblar mis rodillas y pedirle a esa imagen que me proteja. Bueno, hermano, eso es la idolatría. En eso creen muchos allá afuera. Es como cuando los Baales estaban llamando a sus dioses. Ajá. Y se latigaban y hacían de todo. Es porque antes había pasado algo que estaban haciendo, tenían esa actitud. O sea, algo había pasado y lamentablemente la gente piensa así, dice, no, pero es que pasa de veras. Sí, realmente pasa, pero eso no viene de parte de Dios. Nada que sea contra la Biblia o que no venga de la Biblia o que venga de la palabra del Señor es a favor del Señor. Así que no puede una persona decir, fue por su fe
que el Señor le concedió, aunque idolatró una cosa. No, eso no viene de parte de Dios. Pero sabemos que los demonios también tienen poder. Y el propósito que tiene Satanás es de mantener al ser humano engañado. Así es que de vez en cuando de alguna manera le concede o le hace algo que parece como un milagro para que la gente se mantenga atada. Jeremías 10, en la Nueva Versión Internacional, dice así: escucha, pueblo de Israel, la palabra del Señor. No aprendan ustedes a la conducta de las naciones, ni se atorriesen ante las señales de los cielos, aunque las naciones le tengan miedo. Las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno. Cortan un tronco en el bosque y un artífice lo labra con un cincel, lo adornan con oro y plata y lo afirman con clavos y martillo para que se tamblalee. Sus ídolos no pueden hablar, parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. Tienen que ser transportados porque no pueden caminar. No les tengan miedo, que ningún mal pueden hacerles, pero tampoco ningún bien. Ajá, así mismo, no hacen ni mal ni bien, no hacen nada, nada. Entonces, volviendo al pueblo de Israel, está Moisés 40 días allá en la montaña con el Señor, y ellos obligan o le piden, no sé hasta qué punto fue también con Aarón dispuesto, estaba él dispuesto para crear este becerro. Pero después que crean el becerro, entonces se lo entrega a Aarón y le dice: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Eso no es una tremenda provocación contra el Dios verdadero, contra el que verdaderamente hizo el milagro? Como dice el pastor, eso es adulterio. Adulterio en contra del Señor. Este acto de ellos provocó la ira de Dios, y hoy en día también la ira de Dios es provocada por la idolatría, el cual iba a destruir a todo el pueblo. Pero alguien se puso en la brecha e intercedió por ellos. ¿Quién fue? Moisés. Moisés le dijo: Señor, ¿qué van a decir los pueblos? Que tú los sacaste de Egipto para venirlos a matar aquí. Van a hablar mal de ti. No lo hagas por el pueblo, hazlo por tu nombre, por amor a ti, para que los pueblos no digan que cómo es ese Dios. Nadie te va a querer seguir, nadie te va a querer servir. Y el Señor, por misericordia, les perdonó la vida. Amén. Y siguiendo en el versículo 4, ya lo habíamos leído: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Así que, ¿cuál imagen podían hacer? ¿Debajo de la tierra? ¿Cuál imagen? Sí, se puede hacer, la gente que va a debajo de la tierra. Ah, bueno, pero no se podían hacer ni fabricar ninguna imagen que tuviera la semejanza, que tuviera la forma de algo que existe, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Así que no queda nada más, ¿no? Así que no se podía hacer imagen de nada, de ninguna semejanza, de ninguna semejanza. Estaba totalmente prohibida la práctica de inventar imágenes. ¿Y por qué? Porque Dios es ¿qué? Celoso. Él es espíritu. No podemos entonces formar una imagen de un Dios que no sabemos cómo es, porque es espíritu, dice la palabra. Amén. Dice que los israelitas, como sabemos, pues no le hicieron caso a este mandato del Señor. Posiblemente la gente hace imágenes. No hemos visto a Dios en persona, pero cuando Dios creó al hombre, Él dijo: hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, la imaginación del ser humano, que es tan grande. sí, porque Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, pienso que de ahí es que sabemos que, bueno, lo vimos, creció vino al mundo y tomó cuerpo de hombre y vivió entre los hombres para que lo conociéramos. Entonces, quizás a veces el ser humano se extravía sus principios, sus valores y los deteriora.
Sí. Sí, aquí se me había brincado a leer esto, y es que hay veces que a los seres humanos les resulta difícil confiar en un Dios que no ven. Por eso es que entonces terminan cayendo en ese engaño de Satanás, de tener que crear algo palpable, algo que ellos puedan ver, algo que ellos sepan que cuando se están arrodillando lo tienen ahí presente, que es un tremendo error. Y el pueblo de Israel en varias ocasiones cayó en el mismo error, en ese tiempo con el becerro de oro, Oh, pero más constantemente. adelante cuando querían un rey que pudieran ver como los demás pueblos. Exacto. Que pidieron a Saúl, y así tantas otras formas. Las tragedias solamente han venido sobre ese pueblo, y eso ha sido siempre por lo mismo, por la idolatría. Es lo que nos enseña la palabra. Pero Y vemos... había siempre entre ellos un remanente fiel. Amén. Sí. Sí. Es lo mismo que ocurre ahora en este tiempo. Ellos, bueno, como dice la palabra, sal de la tierra un poquito. La mayoría siempre peleaba y reclamaba y exigía. Pero sí había entre ellos gente que temía a Dios, gente que reconocía. ¿Sí? Amén. Así mismo es. Vemos la obra de Satanás en esto de la idolatría de dos maneras. Dice que por una parte induce al corazón humano a desobedecer a Dios. Porque cuando las personas practican la idolatría, ya lo vimos claramente la orden del Señor. No te harás imagen, ni te postrarás a ellas tampoco. Así que induce el corazón del ser humano a desobedecer a Dios y a desafiar su soberanía, a desafiar la soberanía de Dios. Y por la otra hace que de los ídolos un objeto atractivo y tentador para los que no temen a Dios. Pero nosotros, como proclamadores de la verdad divina, debemos amonestar a los que han caído en esta trampa del diablo, a que abandonen los amuletos y las obras de imaginación humana. Así es que si nosotros conocemos de alguien que esté practicando alguna de estas cosas, tenemos que hablarle de lo grande que es nuestro Dios, de la grandeza de nuestro Dios, que no hay necesidad de tener que estar cargando con amuletos, ni tener que estar adorando ídolos, porque Dios es el Dios de dioses, el Dios que está por encima de todas las cosas. Amén. Isaías 46, 5 al 7 dice: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? ¿A quién ustedes me pueden comparar? ¿A quién ustedes me pueden hacer semejante? Dice: sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza, alquilan un platero para hacer un dios de ellos, se postran y adoran. Ellos mismos lo mandan a hacer a su gusto. Miren, te voy a dar tanto de oro para que me lo hagas con esta cantidad de oro. Le dan el estilo y todo como lo quiera. A ver, déjame ver el catálogo. Para hacer su Dios, y luego que ellos lo han mandado a hacer y tienen su Dios, pues se postran y lo adoran. Se lo echan sobre los hombros para llevarlo, porque como sabemos y como cantamos, tienen ojos y no ven, tienen piernas y no caminan. Lo llevan y lo colocan en su lugar, allá donde lo van a tener en su casa. Y allí está, y no se mueve de su sitio, esto dice la Biblia, y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responden, como le gritaron a Baal y no respondió, ni le libra de la tribulación. Así que Dios nos libra de la tribulación. Amén. Y está ahí con nosotros y nos fortalece. Amén. Amén. Así que gracias al Señor por eso. Amén. Gracias al Señor porque Él nos ha rescatado, nos ha quitado la venda de nuestros ojos para que nosotros podamos confiar completamente en Él. Dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quién? De los que me aborrecen. De los que me aborrecen. Así que cuando venimos al Señor, eso se corta. Porque nosotros que estamos en el Señor no aborrecemos al Señor. Amén. Indaga un poquito más en eso, please. Indaga un poquito más. ¿Quieres decir algo? No, tú dilo. No, tú. Dilo. Que eso de
La maldición. De la maldición generacional. Bueno, eso es algo que se habla mucho ahora también, de las maldiciones generacionales. Pero lo que hemos entendido a través de la palabra es que el Señor, cuando venimos a Él, bendice. Dice que nosotros ya hemos sido bendecidos con todas las bendiciones, dice la palabra. Y la bendición del Señor nos sigue. Así que nuestros hijos no pueden estar bajo la maldición, sino que dice la palabra que nuestros hijos y aún nuestro cónyuge, no siendo cristianos, son santificados por nosotros que le servimos al Señor. Amén. Así que no podemos tener el miedo que dicen de por ahí de las maldiciones generacionales si nosotros estamos en el Señor. Nosotros le servimos al Señor, el Señor protege nuestra casa. Así como el Señor protegió la casa de los egipcios, de los israelitas, y mientras estaba pasando la mortandad, así mismo nosotros. Y tenemos de ejemplo también la familia de Lot, que aunque la esposa y las hijas no estaban en ese mismo sentir de servicio al Señor, ellos también fueron guardadas, bueno, menos la esposa porque quiso volver atrás, pero ellas fueron guardadas del castigo que todo el pueblo iba a llevar por amor a Lot, que le servía al Señor. Amén. Así que nosotros podemos estar confiados de que en nuestra casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Y el Señor nos protege. Muchas de las maldiciones que han caído sobre los pueblos paganos provienen del pecado de la idolatría en que se han sumergido. Y de eso sabemos mucho. Hay muchos pueblos que yo creo que el vudú y esas cosas son su religión. Son su religión primordial. Creo que, déjame no dar ningún país. Sí, hablamos. ¿Alguien tiene algo que comentar, que aportar? ¿No? Sí, dice la palabra que la carta de los decretos que había en contra de nosotros ha sido crucificada con Cristo Jesús. Así que cualquier maldición está hablando de la separación entre el ser humano y el hombre, lo que ya estaba hecho por haber pecado. Este Señor hizo un decreto nuevo, o sea, ya somos libertados. Somos libres, amén. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado y nos ha hecho libres, amén. ¿Alguno tiene alguna anécdota que tenga que ver con esto de la adoración a ídolos, con algún familiar o algún conocido que hayan tenido? ¿Alguna experiencia, no? Bueno, yo tengo una experiencia con mi hermana y mi cuñado y su familia. Ellos adoran los astros, les llaman maestros y no aman al Señor. Ellos creen que Jesucristo es simplemente un maestro más que llegó y que murió y que cumplió con su cometido por el punto. No creen en la palabra de Dios y es difícil. La palabra nos amonesta a nosotros hablarles de la verdad y al Dios verdadero. Pero es difícil cuando ellos mismos no creen en la Biblia, no creen en nada de lo que yo creo. Entonces es difícil porque ellos dicen, no, pues, es una creencia. Está basada en nada, en lo que ellos... Sí, dicen eso, la Biblia no es real. No creo que sea inspirada porque no existe Jesucristo. Jesucristo es un maestro más y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todos los argumentos que yo le puedo dar son abolidos por ellos y bueno, no queda más que orar por ellos. Exactamente, ahí ya no hay más nada que hacer, porque Satanás, que es bien astuto, entonces ya lo lleva de un lugar, con el simple hecho de convencerlo de que la palabra no es real, pues ya no tenemos ningún argumento para nosotros contrarrestar sus creencias, porque nosotros lo vamos a contrarrestar con la palabra del Señor. Y si ellos no creen que sea verídica, entonces... Por eso es bueno, hermano, que creo que nosotros, como dice, a veces mucho pastor a veces pasa diciendo y repitiendo que nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios, porque si no la leemos, puede venir un engañador por ahí y nos hace engañar y nos engaña y nos ponemos en duda. Exacto. Y entonces, no, yo no voy a la iglesia más, yo voy a ir a la otra iglesia. Y de ahí brinca la otra iglesia, y de ahí brinca la otra iglesia. ¿Qué ha pasado con lo que me está diciendo el pastor? ¿Ya? Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega el momento en que ya nos vamos a olvidar del Señor, por no leer la palabra, por no descubrir la Biblia, solo por estar
perdona lo que digo, viendo televisión, viendo novelas, viendo cosas que no nos interesan, porque la idolatría es una novela también. ¿Ah? Y eso nos perjudica a veces a nosotros por no estudiar la palabra de Dios. Pero es que es mejor tener un Dios que nos permita hacer de todo y que no tengamos nada que deber Y cambiar. ni cambiar, como pasó con Eva. Dijo, este Dios que es mi Dios no me va a cohibir ni prohibir nada. O sea, si me quiero maquillar, me voy a maquillar. Si me quiero peinar, me voy a peinar. O sea, no hay una forma hay límite. No hay límite, exactamente. Y eso es lo atractivo de los dioses paganos, que no te prohíben nada. Tú puedes seguir siendo tú puedes seguir dándole gusto a tu carne, no tienes tú que sacrificar tus malos deseos, tú puedes seguirle dándole gusto a tus malos deseos y a la vez recibir el beneficio de tener a ese Dios. Sí. Siguiendo lo que dice nuestro hermano Gilberto, el pueblo de Israel en ese momento se encontraba ocioso, no tenía nada que hacer. Cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos, eso nos enseña también de que en todo momento nosotros tenemos que estar en comunión con Dios. En ese entonces no estaba el Espíritu Santo con ellos. ¿Qué es lo que pasa? A veces, ¿verdad? Habemos cristianos que no leemos la Biblia en nuestra casa, solamente aquí en la iglesia, oramos solamente aquí en la iglesia, y entonces a veces tenemos tiempo, salimos de trabajar, tenemos tiempo, nos damos cuenta, tenemos 2 horas para no hacer nada. ¿Qué hacemos? Vamos a ver la televisión, vamos a ver novelas, vamos a hacer otras cosas. Tengo mediodía, ¿qué voy a hacer? Voy a aprovecharlo para ir a hacer otras cosas en vez de pues estar en un momento de intimidad con Dios, porque en ese entonces adorar ídolos para ellos era su entretenimiento, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? No hay nada. Vamos a adorar ese ídolo y vamos a hacer fiesta. Vamos a hacer fiesta. Sí. Entonces, y no muy buena. No, pero era una fiesta que satisfacía todos sus deseos carnales. Por eso le gustaba, por eso le llamaba la atención eso, porque Satanás le da al ser humano lo que el ser humano quiere, pero eso es lo que lo aleja de Dios, pero lo mantiene entretenido. Y vemos cuán fácilmente se corrompe el corazón humano. 40 días, no fue nada. Suficiente, como dijo nuestro hermano, de ociosos, fue suficiente para que su corazón, que ya venía contaminado de las costumbres egipcias, no fue suficiente, como les había dicho, los milagros que vieron. Para ellos, reconocer quién era el Dios verdadero, tan simple como todos esos milagros que ellos nunca habían visto en su vida, hubiera sido suficiente para que ellos reconocieran quién era el Dios verdadero. Pero así de fácil se corrompe el ser humano. Así que dice la palabra, el que cree estar firme, mire que no caiga. Tenemos que estar constantemente buscando la dirección del Señor, no de ociosos, sino ocupados en la obra del Señor. Y Pablo, entrando ahora a Corintios, nos dice que un ídolo, como les había dicho, no es nada. No hace ni bien ni hace mal, porque no tiene ningún poder. Dice, no tiene poder ni para hacer bien ni para hacer mal. No obstante, el culto a los dioses muertos no es tan inocente como parece, o tan inofensivo como parece. Porque sabemos que ¿quién está detrás de todas estas cosas? Es Satanás. Y Pablo lo llama esto como un culto a los demonios. Sí, pastor. ¿Levantó la mano? Oh. Él lo llama esto como un culto a los demonios. Dice que esta desviación, como el esfuerzo de Satanás por usurpar el lugar de Dios, nos hace ver que hay alguien que está detrás de todo esto. Y Pablo declara firmemente que los que sacrifican, que los gentiles estaban sacrificando, porque ellos iban al mercado a comprar sus carnes. Y muchas de esas carnes que se vendían en el mercado ya habían sido sacrificados a los ídolos. Y él llama a esto como un culto, dice que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Sí, el ídolo no es nada, la imagen no es nada, no significa nada, no tiene ninguna fuerza, no tiene ningún poder, no tiene nada. Pero quien está detrás de eso está recibiendo el culto. Y tú no estás sirviendo a esa imagen, ni estás
rindiéndole culto a esa imagen, le estás rindiendo culto a Satanás, que es el que promueve ese tipo de conducta. Aunque la gente no lo sepa, cada comida, cada fiesta, cada ofrenda que se le da a un ídolo, quienes realmente lo toman como tributo y honra son los demonios y su jefe, el diablo, hermanos. Así que eso no es algo inofensivo. Así que el que no le sirve a Dios le está sirviendo a Satanás. Amén. El versículo 21 y 22 de Corintios. Dice, bueno, en el 16, anteriormente al 21, el 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los que sacrifican los gentiles a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Ellos decían, dice la palabra, lo que pasa es que es mucho lo que hay que leer, que cuando nosotros participamos de la copa del Señor, todos somos uno, tomamos de la misma copa cuando estamos haciendo la cena del Señor. Así que todos al tomar de esa misma copa, nos estamos haciendo todos copartícipes de ese acto. Cuando comemos el pan que ha sido partido en la Santa Cena, todos nos hacemos copartícipes de ese acto. Cuando comen sacrificados a los demonios, de igual manera, dice Pablo, nos estamos haciendo copartícipe de ese culto a los demonios. Y por eso él le dice, no coman sacrificado a los ídolos. Y si van a comprar, no pregunten. Porque si ustedes saben que fue sacrificado a los ídolos, ya no se lo pueden comer. Porque entonces están participando igual que ellos. El versículo 22 dice, o provocaremos... dice el 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Vienen y participan en las cosas del Señor y también en las cosas de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Somos más fuertes que Dios? No. No. No somos más fuertes que Dios. El término celos, provocar a celos al Señor. ¿Qué nos recuerda esto? ¿O con qué más o menos nos llega a la cabeza cuando hablamos de celos? La relación de una pareja, ¿verdad? Un esposo o una esposa. Y como les había dicho, el Señor siempre compara nuestra relación con Él como el de un esposo. Él es el esposo y la iglesia que es la esposa del Señor. Dice, esta clase de relación es la que ha unido a Jehová con su pueblo. Y cuando éste le ha fallado, él ha reclamado sus derechos como un esposo ofendido y celoso. Eso es lo que vemos también en Jeremías capítulo 3. Dice, por estos actos de infidelidad fueron castigados los de Judá con un cautiverio de 70 años, para los que recuerdan ese momento. Y las 10 tribus de Israel, por su idolatría, fueron desterradas para siempre. Hasta el día de hoy no se saben dónde están esas 10 tribus. Están regadas por todo el mundo. Y ha sido por lo mismo, por la idolatría. Dice, sin embargo, esta demostración del poderío absoluto de nuestro Dios no es para que nos dé miedo, no es para amedrentarnos, sino para que nosotros nos consagremos y conozcamos a Dios, que Dios es un Dios celoso, que Él no comparte su gloria con nadie. Buscamos la dirección del Señor, aprendamos de la palabra del Señor quién es nuestro Dios, para que nosotros le podamos servir no como a nosotros nos parece, no como a nosotros nos agrada, no como yo crea, sino como al Señor le agrada. Amén. Tenemos que buscar en la palabra cómo es que le agrada al Señor. Y cómo dice Él que a Él le gusta la adoración en espíritu y en verdad. Amén. Es un corazón completamente entregado a Él. No un corazón que está dividido entre otras cosas. Dice que cuando el que ama a padre, madre, hijo más que a Él, no es digno de Él. Amén.
Así que nosotros no somos más fuertes que el Señor, pero sí somos muy fuertes con Él a nuestro lado. Amén. Y para terminar, en Primera de Tesalonicenses, ya solamente quedan 4 minutos, podemos ver ahí ahora, nosotros como iglesia, porque como iglesia nosotros no participamos de todas esas cosas de la idolatría, pero sí tenemos la responsabilidad de ir a alcanzar al perdido. Y podemos ver en esta lectura de cuán maravilloso y poderoso es el Señor, que Él puede transformar esos corazones que han sido, han crecido con la idolatría como parte de su vida. Es lo normal para ellos y el Señor los ha libertado. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Así que el Señor, cuando Pablo en sus viajes, porque ustedes recuerdan que Pablo iba de ciudad en ciudad a predicar el evangelio, y cuando él llegó a Tesalónica, el Señor tuvo a bien que cuando ellos predicaran, Él respaldar esa predicación con milagros. Así que el Señor hizo milagros, libertó, no se dice exactamente cuáles fueron los milagros, pero el Señor obró milagros en ese pueblo. Y dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Así que esa palabra de Pablo transformó esos corazones al modo tal que ellos empezaron a imitar a Pablo. Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Así que a quien imitaban en realidad era al Señor, a Cristo. Así que ellos fueron transformados, y Satanás, que no estaba muy contento con eso, mandó persecución para los evangelistas que estaban predicando y también ataques a aquellos nuevos convertidos. Pero en medio de esos ataques y de esa tribulación, dice que ellos estaban con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplos de todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Así que el cambio que Dios obró en su vida fue suficiente testimonio y predicación para aquellos que los rodeaban, aquellos que lo conocían, que sabían quiénes eran ellos antes. Ellos pudieron ver el cambio tan drástico que el Señor había obrado en sus vidas. Y esa fue la mejor predicación, el mejor evangelismo que pudieron hacer. Dicen, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, ya no tenemos que decir nada, porque es tan evidente el cambio que ha habido en ustedes, que ha sido suficiente para que las personas empiecen a hablar. Ustedes conocen a tal persona, ustedes vieron cómo esa persona ha cambiado, ya no adora ídolos. Porque ellos mismos cuentan, estas personas que vieron el cambio en ellos, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a Jesucristo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que debe ser nuestra meta vivir la palabra del Señor de una manera clara, de una manera pura, que los que nos rodean puedan ver en nosotros de igual manera el cambio que Dios obra en las vidas, y que eso sea más que lo que nosotros le podamos decir a ellos, un testimonio para que ellos también puedan venir a los pies del Señor y que junto con nosotros ellos puedan esperar la venida del Señor. Amén. Amén. La palabra del Señor tiene poder, poder para transformar nuestras vidas y poder para transformar la vida de aquellos que están en contacto con nosotros de igual manera. Amén. Así que nunca dudemos de eso, hermanos. Amén. Pues Dios les bendiga.
Bueno, antes de terminar, no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario más que añadir. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Comentarios? No hay comentarios. Bueno, pues hasta aquí mi parte entonces. Aquí le entrego al hermano que siga. Amén.